Revelaciones escalofriantes, el trailero maldito de La Rumorosa y dos leyendas PROHIVIDAS. La carretera de La Rumorosa se transformaba cada noche en un campo de sombras, donde los murmullos de leyendas prohibidas eran el único consuelo para los que se atrevían a atravesarla. Miguel, un joven padre de un pequeño pueblo del norte de México, regresaba a casa tras un agotador turno en la fábrica. Con el corazón apesadumbrado y la mente nublada por el cansancio, sentía el frío de la mala suerte que siempre le acompaña, ese miedo que hacía latir su corazón con fuerza. Esa noche, la atmósfera estaba cargada, un escalofrío le recorría la espalda mientras su viejo coche avanzaba en la soledad. De repente, un camión desgastado apareció detrás de él, sus luces parpadeaban como ojos diabólicos. Miguel aceleró, pero el trailero no se apartaba. Una sensación de terror se apoderó de él, los relatos sobre desapariciones en la carretera llenaban su mente, hombres que nunca regresaron a casa. No puede ser coincidencia, pensó, mientras el camión lo seguía, acechando. Al ver su expresión de pánico, recordó lo que todos comentaban en el pueblo. Aquellos que regresaron de la carretera tenían la mente inflamada de locura, replicando leyendas sobre un trailero maldito que buscaba venganza. Su estómago se retorció mientras la velocidad aumentaba, pero el camión persistía como un depredador cerca de su presa. «Estás loco, Miguel», se decía a sí mismo, tratando de mantener la calma, pero el miedo crecía. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El aire se espesó y Miguel sintió que las sombras lo envolvían. Las historias sobre una mujer sacrificada, por la superstición de un pueblo anclado en el horror, comenzaron a surgir en su mente. No puede ser real, pensó. Sin embargo, lo era. Esa noche, las luces del trailero lo seguían como un juicio inexorable. Un sudor frío le empapó la frente al ver que la figura de una mujer se materializaba ante él, blanca y etérea. Su rostro clamaba justicia, mientras la risa macabra de su espíritu resonaba en el aire gélido. Miguel se encontró paralizado, la elección era suya. Con el corazón golpeando en su pecho, se enfrentó al camión que, a esas alturas, parecía tener voluntad propia. Los ojos de la mujer lo señalaban, y él sabía que debía decidir, escapar o enfrentar sus propias sombras. El temor se adueñaba de cada rincón de su ser, no podía dejar de pensar en su familia, en cómo el inmenso abismo de la violencia y la traición en su pueblo lo había llevado a este punto. El destino le aguardaba en la carretera, y Miguel, en ese momento, se dio cuenta de que debía enfrentarse a más que un simple camión, algo oscuro y terrible lo esperaba. La carretera prometía más que un simple retorno a casa, era el umbral hacia un horror que apenas comenzaba a desvelarse. ¿Logrará Miguel desafiar al pasado y proteger a su familia ante el terror que acecha? Las luces del trailero iluminaban el camino, pero más que claridad, traían oscuridad. Miguel apretó el volante, sintiendo cómo sus manos sudaban. La figura de la mujer se desvaneció, pero su súplica resonaba en sus oídos: justicia. Justicia. Cada grito parecía apelar a algo profundo dentro de él. Sin darse cuenta, había comenzado a pensar en su padre, el viejo que siempre le contaba historias sobre La Rumorosa, advirtiéndole del peligro que traía la noche. El camino tiene ojos y oídos, Miguel, le decía, y no siempre son amistosos. Aquellas palabras le atravesaban la mente como dagas. ¿Era esa figura un eco de lo que había perdido, de lo que había dejado de lado en su lucha por sobrevivir? Decidió que no podría continuar así. Frenó de golpe, haciendo chirriar los neumáticos. El trailer se detuvo justo detrás de él, como un péndulo letal que daba un paso adelante.
Miguel dio un paso fuera del coche, enfrentándose a la sombra que antes lo había acechado. El aire era más frío ahora, el silencio se volvía ensordecedor, el trailero abrió la puerta del camión y de su interior emergió una figura ominosa, un hombre alto con una gorra que ocultaba su rostro. Miguel pudo ver su boca curvada en una sonrisa siniestra. ¿Qué haces aquí, niño? Su voz era como un susurro de viento helado. ¿No sabes que este es mi dominio? ¿Qué quieres de mí? Miguel gritó, sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse. Quiero lo que te pertenece, respondió el hombre, acercándose lentamente. Tu alma, tu historia, todo. Aquellos que pasan por aquí nunca regresan sin haber pagado. Su último comentario resonó como una sentencia. Miguel sintió que el terror se apoderaba de cada fibra de su ser. Recordó entonces la historia de la mujer sacrificada. Una joven que había sido víctima de un juramento maldito. Su espíritu atormentado reclamaba sangre y la justicia que nunca tuvo. ¿Sería esa la razón de su aparición? Miguel se sintió atrapado en un juego macabro. Tú no tienes poder sobre mí, gritó, y de repente se dio cuenta de que su miedo se había transformado en rabia. Aquel espíritu clamaba venganza, pero también él había perdido mucho, su vida, su familia, su futuro, pero antes de que pudiera reaccionar, el trailero dio un paso hacia él. De repente, la tierra tembló y el viento comenzó a aullar como una tormenta. Miguel se dio la vuelta. La figura de la mujer apareció una vez más, su rostro distorsionado por la tristeza y la ira. Levantó su mano, y un rayo de luz blanco la rodeó. «Detente», gritó Miguel, su voz temblando. «Si debes vengarte, hazlo conmigo». La mujer se detuvo, mirándolo fijamente. Sus ojos eran dos vacíos oscuros, pero en ellos había un destello de comprensión. Tal vez sabía que no era el monstruo que había ni creado la maldición, pero el trailero, enfurecido, comenzó a avanzar, y Miguel comprendió que estaba atrapado en una batalla que no era solo suya. «¿Qué debo hacer?», murmuró, sintiendo que el pánico comenzaba a consumirlo, que el tiempo se le agotaba, el camión rugía como una bestia sedienta. La mujer pareció agitarse, y Miguel sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. La luz brillante la absorbió, y su voz resonó en el aire: «La verdad es lo que te liberará, pero la decisión es tuya». Con el corazón en un puño, Miguel se enfrentó a la figura oscura del trailero, preparándose para lo que estaba por venir. Sabía que la verdad era un camino peligroso y tortuoso, pero debía descubrirla, desentrañar el misterio que lo mantenía cautivo. Alzando la vista, con una resolución renovada, Miguel exclamó: «Vamos». Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, sintió que el destino le ofrecía una última oportunidad. Estaba listo para enfrentar las sombras del pasado, o quedaría atrapado para siempre en la leyenda de la Rumorosa. El viento aullaba entre las rocas, como si la misma tierra supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Miguel sintió como el aliento se le cortaba, la sombra del trailero se cernía cada vez más cerca, y el eco de la voz de la mujer resonaba en su mente: «¿La verdad es lo que te liberará?». «¿Qué verdad?», se preguntó, aunque ya sabía que no había vuelta atrás. La mujer se había desvanecido, pero su angustia persistía, como un descubrimiento a medias que aún necesitaba abordar. Con el corazón en un puño, Miguel se plantó firme ante el trailero. El hombre, con la gorra inclinada, parecía un monstruo peludo y oscuro, hecho de los propios miedos que lo acechaban. «¿Qué estás dispuesto a dar?», preguntó el trailero, su voz como un rasguño en el alma de Miguel. «¿Tu historia? ¿Tu vida?». Aquella sensación de impotencia corrió como pólvora por sus venas. «No te daré nada», gritó Miguel, y un río de rabia fluyó por su cuerpo. Era su momento de lucha, un combate entre luz y oscuridad, entre sus miedos y su deseo de encontrar la justicia por la mujer inexplicablemente unida a él. El trailero sonrió, como si la rabia del chico fuera el ingrediente que alimentaba su poder. «Cada sacrificio tiene un precio, y tú no eres la excepción. Has estado aquí, en este lugar maldito, y el destino viene a cobrar su tributo». En ese instante, la tierra bajo sus pies pareció cobrar vida,
vibrando, temblando con el eco de algo antiguo, algo que no debería haber sido despertado. Tu padre nunca te contó la verdad completa, dijo el hombre, su tono burlón. Te habló de la mujer, pero no de la deuda que él mismo nunca pudo pagar. Miguel se detuvo, asimilando la revelación. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la voz entrecortada por el miedo. Él ocultó su parte en esta historia, continuó el trailero. Y ahora es tu turno de decidir, puedes enfrentar tu herencia o ser devorado por ella. La mujer busca justicia, sí, pero a veces la justicia se presenta en formas que no entendemos. Miguel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La historia de su padre se desvanecía, revelando un pasado lleno de secretos. Las advertencias sobre el camino, sobre lo que acechaba en la oscuridad, todo parecía entrelazarse. Era su padre otro que había pasado por la rumorosa y había quedado atrapado. De repente, la tormenta de su mente se dispersó cuando vio a la mujer, esta vez más definida entre el polvo y la oscuridad. Su lamento era un canto doliente, y a su alrededor, luces parpadeaban como fuegos fatuos. Miguel, gritó, debes enfrentarlo. Juntos podemos romper esta cadena. El trailero, visiblemente irritado, hizo un gesto con su mano. Ella es solo un susurro, solo un eco de lo que fue. No puedes salvarte. La verdad está en ti. Mirando a la mujer, Miguel comprendió que su lucha no solo era física, era una batalla por su identidad, por su historia. Yo no sé si puedo hacerlo, murmuró, temblando ante las expectativas que le habían impuesto. Pero la mujer le sonrió, un destello de esperanza en su mirada. Cada verdad que encuentres te hará más fuerte. Debes decidir si la enfrentarás o si huirás de ella. Recuerda, el camino tiene ojos y oídos. Sintiendo que el suelo temblaba, Miguel tomó una decisión. Miró de nuevo al trailero, su determinación renovada. Quiero saber la verdad. Haré lo que sea necesario para liberarnos de esta maldición. El silencio se adueñó del aire, y en ese instante, el oscuro camino parecía estrecharse. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de ellos, y Miguel sintió la presión del tiempo. Su resolución debía ser rápida. Entonces, el trailero se echó hacia atrás como si estuviera sintiendo el peso de su desafío. Dame tu respuesta pronto, niño. Las sombras no esperarán para siempre. Y recuerda, la verdad puede ser más aterradora que cualquier oscuridad. Miguel se sintió acorralado, pero la imagen de la mujer, con su rostro lleno de esperanza, lo empujó a avanzar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar el paso final, un grito desgarrador resonó a su alrededor. ¡Qué nueva revelación! ¿Causaría este grito en la penumbra? ¿Sería el clamor de un alma en tormento o un eco del pasado que aún no atormentaría? El grito perforó la negrura como un rayo, resonando en las cavidades de Miguel. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo. Era un sonido que misturaba dolor y desesperación, un eco que parecía salir del corazón de la montaña misma. La mujer palideció, su rostro reflejando terror y reconocimiento. Él está aquí, susurró, sus ojos buscando entre las sombras. Miguel dio un paso atrás, el trailero ahora se veía todavía más grande, como si las sombras lo alimentaran. La presencia que los amenazaba se materializaba, desdibujando la frontera entre la realidad y la pesadilla. ¿A quién has despertado?, gritó Miguel, sintiendo que el pánico apretaba su pecho. Pero el trailero se limitó a reír, un sonido profundo y rasposo que reverberaba en la noche. Es muy tarde para tener miedo. Las almas son parte de este terreno, y han estado esperando a que alguien como tú se atreviera a recorrerlo. La voz resonó, familiar, como una sombra que ya había pasado por su vida. Basta, ordenó Miguel, intentando aferrarse a su determinación. Pero en su interior, el eco de palabras no dichas y recuerdos enterrados comenzaban a cobrar vida. Su padre siempre había hablado en susurros sobre aquel camino, de las historias de deudas y almas errantes. Pero la verdad nunca fue clara. Cada paso que diste te acercó a este momento, continuó el trailero, sus ojos brillando como el fuego. Tu padre intentó romper la maldición,
pero fue un cobarde. Y tú estás destinado a seguir su camino o a enfrentarlo. Miguel sintió que sus piernas fallaban. Un sudor frío le cubría la frente, mientras su mente se debatía entre la verdad y el terror. ¿Era él el elegido o simplemente otro más en la larga fila de los que habían intentado sin éxito enfrentar lo desconocido? La mujer alzó su mano, casi como si intentara tocarlo a través de la distancia del miedo. Miguel, no. No dejes que te atrape. La verdad tiene un precio, pero no dejes que el miedo te cierre el camino. Con cada palabra que ella pronunciaba, cosas del pasado surgían con fuerza en su mente. Su padre hablándole de la sombra acechante. Historias de sacrificios que se realizaban a la luz de la luna. No era solo su vida lo que estaba en juego, era su herencia, el legado que deseaba cambiar. Siempre quise ser libre de esto, murmuró Miguel, sintiendo que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros como una losa. Siempre tuve miedo de la oscuridad. El trailero se acercó un paso más, el suelo debajo de sus pies temblaba, casi como si la tierra lo reconociera. Esa es la esencia, niño. El miedo y la verdad están entrelazados como la sangre en tus venas. Ahora, escoge, o enfrentas lo que eres o te enfrentas a lo que la oscuridad quiere que seas. Casi instintivamente, Miguel se giró hacia la mujer. ¿Qué tengo que hacer? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensar en las consecuencias. Confronta lo que no quieres ver, lo que no quieres recordar. La mujer que una vez amó a tu padre es parte de este ciclo. Descubre su historia, y quizás puedas romper la maldición. La tormenta en su mente se tornó aguda, cada palabra resonando como un tambor. Iba a enfrentarse al oscuro legado de su familia. Pero en ese momento, el grito resonante se repitió, más cerca, más intenso. Las sombras se arremolinaban alrededor y Miguel sentía que el tiempo se acortaba. ¿Podría realmente afrontar lo que su padre había fallado en destrabar? ¿Qué oscuro secreto de su familia era el verdadero precio a pagar? El trailero sonrió, sabiendo que el camino comenzaba, pero también que no iba a ser fácil. El tiempo se está acabando, Miguel. Cada segundo que pasa, la oscuridad se regocija. ¿Serás tú quien lo enfrente o serás consumido por ello? Y en la distancia, entre los ecos del horror, se escuchó una risa apagada de quién era y por qué a Miguel le dio tanto miedo sentirla tan cerca. A medida que las sombras se arremolinaban, Miguel sintió el aire cargarse de una tensión palpable, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. La mujer, con sus ojos llenos de terror, lo observaba, esperando que tomara una decisión. La risa apagada se convirtió en un eco serpenteante, incrementando su urgencia. Debo saber quién es ella, pensó Miguel, el recuerdo de su padre burlándose de las leyendas que siempre lo habían atormentado volviendo a surgir. Esta no es solo mi batalla, es nuestra. Con eso en mente, respiró hondo y se giró hacia el trailero. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi madre? El trailero inclinó la cabeza, como si se divirtiera con la desesperación de Miguel. La mujer que busca se encuentra atrapada en el mismo laberinto de sombras. El camino hacia ella no es sencillo. Pero tienes la sangre de un cobarde, ¿acaso no lo recuerdas? La ira burbujeó dentro de Miguel al escuchar aquellas palabras. No soy un cobarde. Estoy listo para enfrentar lo que sea. Entonces actúa, sugirió el trailero, extendiendo su brazo en un gesto que parecía abarcar toda la oscuridad a su alrededor. Tu viaje comienza en aquellos lugares donde la luz nunca ha tocado. Busca el cruce de los caminos. Allí encontrarás más de lo que deseas saber. Miguel sintió un retortijón en el estómago. ¿Y si no regreso? La incertidumbre lo invadía, esa sensación angustiante de perderse para siempre en la oscuridad. Si no regresas, será porque elegirás quedarte con ellos para siempre, dijo el trailero, sonriendo de una manera que era más perturbadora que reconfortante. Tu herencia te espera. Abrazar el miedo te hará poderoso, o te consumirá, depende de ti.
Sin más tiempo que perder, Miguel dio la espalda a la criatura y comenzó a correr, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. El camino se serpenteaba entre los árboles retorcidos, cada paso resonando como un eco de decisiones tomadas y no tomadas. La niebla se aferraba a su alrededor como un manto frío, haciendo que cada susurro en el viento pareciera una voz llamando su nombre. Miguel resonaba con más fuerza, como un mantra. Sin embargo, en sus adentros, sabía que sombra en la que podía encontrarse era más aterradora que las fábulas de su infancia. Sus pensamientos se dispersaron al minuto que comenzó a ver símbolos extraños dibujados en el suelo. Todos parecían contar la misma historia, una historia de traición y redención, pero la más oscura era la mención de una mujer escarlata, una figura envuelta en sombras cargadas de un dolor antiguo. «Es ella», murmuró, sintiendo que, si podía desentrañar la historia oculta en aquellos símbolos, podría encontrar el camino hacia su madre y romper el ciclo de miedo que había marcado a su familia. Avanzó con cautela, cada paso llevándolo más cerca de la revelación, y cuando finalmente llegó al cruce de caminos, se detuvo en seco. La niebla se disipó, revelando una figura ante él. No era otra que su madre, de pie como si esperara. Su rostro era una mezcla de dulzura y tristeza, y en un instante Miguel deseó correr hacia ella y abrazarla, pero, al mismo tiempo, un terror insoportable lo paralizó. ¿Era realmente ella, o era otra ilusión creada por la oscuridad? La mujer sonrió, pero los ojos de Miguel se fijaron en una sombra detrás de ella, una sombra que parecía moverse, casi ansiosa por devorar la luz que él anhelaba. «Miguel». La voz de su madre sonó como un canto lejano, pero el eco seguía resurgiendo más fuerte. Estaba atrapada, y él podía sentirlo. Que estaba dispuesta a sacrificar para salvarla. La niebla comenzó a cerrarse nuevamente, tragando la luz y arrastrándolo a un abismo de miedo. Tenía que hacer su elección. La historia de su vida se lanzaba sobre él como una tormenta, cargada de secretos y decisiones más allá de su comprensión. «Es hora de elegir», gritó la sombra burlona, y mientras Miguel enfrentaba la realidad de su herencia, la risa apagada resonó una vez más a su alrededor, retumbando en sus oídos como un eco ominoso. ¿Podría Miguel tomar el riesgo y enfrentarse a la verdad con valentía, o se dejaría llevar por la oscuridad de su legado? El tiempo se agotaba, y antes de que pudiera actuar, la sombra avanzó un paso más. En ese momento, Miguel comprendió que su destino estaba sellado, y, al mismo tiempo, una oscura pregunta lo retuvo en un silencio aterrador: ¿qué podía perder realmente? Las sombras se acercaban, y Miguel sintió que el aire se volvía denso, como si la niebla misma quisiera devorarlo. La sombra detrás de su madre se movía con una agilidad inquietante, como un depredador esperando el momento justo para atacar. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, y en la profundidad de sus pensamientos una pregunta resonaba con más intensidad: ¿era suficiente su valentía para enfrentar lo desconocido? «Miguel». La voz de su madre trató de unirse a la sinfonía del terror que lo rodeaba, pero la resonancia de su grito era una campana de advertencia. Había algo más tras esa voz, un susurro de advertencia que se mezclaba con el eco de las risas burlonas que no cesaban. «¿Qué tienes que perder?». La sombra detrás de ella giró, tomando una forma que Miguel apenas podía distinguir, pero que sentía como una amenaza tangible. Con cada segundo que pasaba, la luz parecía desvanecerse aún más, y el espacio entre él y su madre se tornaba en un abismo oscuro. «Debes actuar», se recordó, apretando los puños y tomando un paso adelante. Las leyendas sobre la mujer escarlata y su destino siempre habían estado ligadas a su familia, a sus raíces. Era un legado que tanto su padre como su abuelo habían llevado, y Miguel no podía dejarse llevar por el miedo que había apestado su linaje. «Soy más que ellos», murmuró para sí mismo, recogiendo la determinación que le ardía en el pecho. Pese a la furia de la sombra, algo en su interior clamaba por la verdad. Sin embargo, al mismo tiempo sabía que cada respuesta traería consigo un precio. «¿Qué deseas, Miguel?». La sombra susurró, su voz serpenteante y provocadora. «¿Estás dispuesto a perderlo todo por esa mujer? ¿Por una simple ilusión?».
No es una ilusión, gritó Miguel, su voz resonando como un trueno entre las sombras. La niebla titiló, un ligero movimiento y, por un instante, creía ver una chispa de esperanza brillando en los ojos de su madre. ¿Pero eso era real o una manipulación más de la criatura oscura? Tu madre a veces se olvida, la sombra continuó, se olvida de su legado. Pero tú lo llevas dentro de ti, joven, al igual que tu padre. Tienes el poder de decidir, y la luz que buscas no siempre es lo que parece. La sonrisa burlona en su rostro se volvió más pronunciada, con un aire triunfante. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué quieres decir? ¿Qué se supone que debo hacer? La frustración lo hacían cuestionar su cada movimiento. En su mente, las palabras del trailero resonaban. Busca el cruce de los caminos, tu madre puede liberar esa sombra, continuó la criatura, acercándose cada vez más. Pero para ello se requiere un sacrificio. Tal vez el igualmente perdido tú. La sombra se estiró, como enzorrando a su madre dentro de una atrapasueños oscuro. Su rostro, una mezcla de dolor y amor, parecía estar en paz con la idea de sacrificio. Miguel tuvo que escoger, podía tomar su mano y buscar la luz o dejarla caer y sucumbir al miedo que su familia había soportado por generaciones. No, gritó, con la decisión brotando como una llama en su pecho. Se lanzó hacia su madre, pero la sombra lo interceptó. El miedo no es un enemigo, Miguel. El miedo puede ser tu aliado si decides acogerlo. No quiero tu poder, respondió Miguel, luchando contra la sensación de ser devorado. Pero la sombra sonrió, un gesto que heló su sangre. Entonces, ¿todo lo que amas estará perdido? ¿Qué elegirás? Su corazón se detuvo. La figura de su madre parecía difuminarse entre la niebla. ¿Debía entrar en la oscuridad para salvarla? ¿Era ese el verdadero costo de la valentía y la luz, el sacrificio de la propia vida? La elección pesaba como un plomo en su pecho. La oscuridad se acercaba, y el aire se llenó de una risa que lo atravesaba como un puñal. Al final, Miguel entendió que la respuesta a la pregunta estaba oculta en el sacrificio. Iré a buscar la verdad, pronunció, en un tono que resonaba con nueva fuerza, y apenas las palabras salieron de su boca, un silencio sepulcral lo envolvió, pero, de repente, un destello de luz brotó de su madre, junto a la sombra, tal como lo había mencionado el trailero. Un nuevo gancho de terror se presentó frente a él. ¿Te atreverías a iluminar tu camino, aun si eso significara dejar cosas atrás? Las alternativas eran cada vez más espinosas. ¿Podría encontrar la salida, o eso sería su condena? Miguel se encontraba atrapado en medio de aquella escena aterradora. La sombra que rodeaba a su madre parecía cobrar vida, devorando la luz misma que la iluminaba. El sudor resbalaba por su frente y un nudo en su garganta lo ahogaba. Se enfrentaba a un dilema que nunca pensó que tendría que afrontar. La risa burlona resuena en sus oídos, como ecos de un pasado que no podía ignorar. No tienes que sacrificarse, Miguel. La voz de su madre se hizo más intensa, y las sombras se debilitaron un instante. Eres más poderoso de lo que piensas, pero el poder viene con un precio. La sombra se retorció al escuchar a la mujer, murmurando palabras indescifrables. Miguel no sabía si su madre estaba luchando contra esa criatura o si, de alguna manera, también ella había sido absorbida. Sin embargo, sentía que las raíces de su familia se unían a él, y una chispa de coraje lo impulsó a seguir adelante. «Mamá, no te rindas», gritó, dando otro paso hacia ellas. En ese momento, vio cómo la sombra retrocedía un poco, como si su voz tuviera el poder de debilitar su oscuridad. Un destello de luz brotó de la mano de su madre, que a su vez parecía luchadora, y lo sintió como una conexión poderosa que destilaba amor y protección. «Debes recordar quién eres, lo que eres capaz», le susurró ella. Miguel sintió la energía fluir entre ellos. Sin embargo, al mismo tiempo, la sombra se volvió más voraz, absorbiendo cada resquicio de luz con un hambre desmedida. «Eso no te salvará», la sombra huyó, desenfrenada. La valentía no es suficiente cuando la traición acecha.
El sacrificio de uno es el alivio de otro. ¡Qué traición! Miguel apretó los dientes, sintiendo una oleada de desesperación. ¿Acaso había algo que su familia le había ocultado? Una voz en su interior le decía que debía descubrirlo, pero no estaba seguro de qué precio tendría que pagar. De repente, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Las raíces del legado familiar parecían dibujar figuras en la tierra, conectando la sombra al pasado. Miguel sintió el pulsar de la historia de su familia. Sabía que debía actuar. No tengo miedo de lo que soy. No me detendré. Con esas palabras, se arrodilló, su respiración acelerada mientras intentaba concentrarse, comenzando a recordar rituales que su abuela alguna vez le había mostrado. Aquellos objetos sencillos, amuletos de protección o que parecían ser elementos de una vida cotidiana, cobraban un significado nuevo. Los trazos de la leyenda escarlata se retorcían en su mente, formando un camino. Si me necesitan, solo llamen. Inhaló profundamente y con las manos flacas les pidió a las sombras que revelaran su verdad. Era un reto lanzado a la oscuridad, las risas cesaron, el aire se detuvo. Todo quedó en un silencio inquietante, casi ensordecedor. Miguel sintió como si todo el peso del mundo lo aplastara de nuevo, pero en el fondo de su ser, una nueva resolución despertó. La oscuridad comenzó a contraerse, temblando ante su desafío. ¿Acaso eres más que un niño débil? La sombra se retorció, su figura aún oscura pero ahora indecisa. Tal vez te subestime, no iba a dejar que la sombra se saliera con la suya. Soy el legado de mi linaje. Y hoy, esa sombra caerá. La batalla que se libraba no solo era de luz contra oscuridad, sino de fe y destino. Pero, mientras luchaba, un último susurro de advertencia llegó a sus oídos, un grito silente de su madre. Ten cuidado, Miguel, lo que busques podría consumir más que esta oscuridad. Miguel sintió un escalofrío recorrer su piel, y mientras la luz resplandecía, comprendió que la lucha apenas comenzaba. Esa advertencia resonaba en su mente, dejando al descubierto un nuevo misterio. ¿Qué es lo que realmente debe sacrificarse para romper el ciclo? La pregunta pendía en el aire, densa y pesada, cuando la sombra comenzó a vislumbrar formas en la niebla, retorciéndose y arrastrando recuerdos hacia él. La verdad era un laberinto y, a medida que avanzaba, se preguntó si podría escapar de su propia historia. La lucha apenas empezaba, pero el verdadero desafío estaba aún por venir. Una decisión no cambiaría todo y el terror se agazapaba tras la nueva claridad en su camino. ¿Qué sombras más representaban los rostros familiares en los que confiaba? El aire se tornó más gélido, y con cada segundo, la sombra parecía cobrar más forma y entidad. Miguel sintió un escalofrío profundo, como si cada poro de su piel gritara de terror. Justo cuando pensaba que la sombra podía retroceder, un rugido ensordecedor retumbó en el vacío, como si la oscuridad misma reclamara su territorio. Te haré conocer el precio de tus elecciones, niño, la sombra susurró, y al hacerlo, chispas de luz y sombra se entrelazaron, creando un espectáculo que aturdía. Miguel vio vislumbres distorsionados, recuerdos de su infancia, risas de familiares perdidos y la tristeza de su madre atrapada. ¿Qué significaba todo eso? La luz que provenía de su madre comenzó a desvanecerse lentamente. Miguel, angustiado, se observó a sí mismo, temiendo que la conexión se rompiera. La figura de la sombra se acercó, cada detalle era más aterrador, rostros conocidos pero desfigurados, como si se burlaran de él. Tu linaje tiene secretos oscuros, Miguel. Y hoy, nos los contarás. Aterrorizado, Miguel recordó los relatos de su abuela sobre la rumberosa, una mala suerte que acechaba a quienes traicionaban su legado. De pronto, comprendió que no solo estaba enfrentándose a un ente oscuro, sino a la historia misma de su familia. Los ecos de antiguas traiciones resonaban ahora en su mente. No, yo no traicionaré lo que somos, vociferó, elevando su voz ante la oscuridad que se cerraba a su alrededor. ¿Y qué eres tú, realmente? La sombra se inclinó hacia él, sus ojos brillaban con una luz oscura. Eres solo un niño en un juego del que no entiendes las reglas.
Deberías conocer el sacrificio que deberá hacerse para liberarte de mí. Miguel, sintiendo una mezcla de pánico y determinación, pensó en los amuletos que su madre le había enseñado, en aquellos rituales olvidados que ahora parecían tener el mayor sentido. Las palabras de su madre reverberaban en sus oídos, empujándolo a recordar lo que había aprendido. Esos secretos no son suyos, gritó, empujando el miedo hacia un lado mientras intentaba enfocar su mente. Con un profundo suspiro, cerró los ojos. Sentía la historia de su familia fluir a través de él y, en ese instante, las sombras que danzaban a su alrededor parecieron detenerse, cautivas de su resolución. Sus manos comenzaron a temblar cuando, de repente, un resplandor emergió de su interior, iluminando no solo su rostro, sino también el espacio que los rodeaba. Una forma se dibujó entre los destellos, la silueta de su abuela, con una expresión severa pero esperanzada. Recuerda, Miguel, el poder viene con un precio, pero también con la sabiduría de aquellos que han pasado antes que tú. Era un momento de claridad, como si el tiempo se hubiese detenido. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría por fin vencer a la sombra, un rugido inhumano desgarró el silencio. Era un grito de ira, de impotencia, y Miguel, paralizado, sintió en sus entrañas que el tiempo se le acababa. La oscuridad lanzó un embate feroz, y vio cómo algunos recuerdos eran devorados, desapareciendo ante sus ojos. El sacrificio se hace hoy, Miguel. ¿Serás tú el que pague el precio? Miguel sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies. Su mente daba vueltas mientras la sombra se alzaba en su forma más aterradora. De repente, se dio cuenta de que la verdadera traición no era solo hacia sus ancestros, sino también hacia sí mismo si no luchaba, y así, con una última chispa de coraje en su corazón, se giró hacia la sombra, gritando con todas sus fuerzas: «No dejaré que me arrastres. Soy más fuerte ahora». La sombra vaciló, furiosa, y el aire se volvió electrificante. La tensión era palpable, como un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. Sin embargo, revelándose en esa lucha eléctrica, Miguel empezó a recordar lo más inquietante de todo lo que debía enfrentar. ¿Acaso había algo aún más oscuro en el interior de su familia? Mientras la batalla se intensificaba, ese cuestionamiento latía en su mente. ¿Realmente había escapado a la historia, o era solo el comienzo de un horror aún mayor? Porque, en medio del caos, cada sombra parecía susurrar, advirtiendo que había más por descubrir, lo que realmente tenía que sacrificar para detener esa oscuridad. Cada paso era una trampa esperándolo. Y la pregunta persistía: ¿lograría romper el ciclo, o estaría atado por siempre a su oscuro legado? El resplandor que emanaba de Miguel era su única defensa, aunque cada destello de luz parecía debilitársele bajo la presión de la sombra. Las figuras distorsionadas que lo rodeaban se retorcían en una danza macabra, burlándose de sus miedos. Miguel sentía que su propio espíritu se desvanecía, absorbido por la desesperación. Pero, a pesar de todo, su voz retumbaba en su mente: «Soy más fuerte ahora». Fuerte, la sombra se rió, su risa resonaba en el aire como un eco aterrador. «Fuerza, niño, no es suficiente. Conocerás el verdadero sacrificio cuando tus seres queridos te sean arrancados». Miguel sintió un agujero helado en su pecho. Ese era su miedo más profundo. Sin pensarlo, corrió hacia el centro de su luz, donde la imagen de su abuela parecía materializarse con más claridad. «¿Cómo puedo detenerlo? Necesito saber», gritó, angustiado, mientras su luz titilaba ante la sombra. «Recuerda las historias», la figura de su abuela insistía. «En cada leyenda hay una clave. La rumberosa siempre pide más de lo que se puede ofrecer. Hay un sacrificio mayor que quizás no quieras realizar». El eco del rugido se desvanecía, y la sombra parecía contorsionarse, sintiendo el debilitamiento. Miguel cerró los ojos de nuevo, concentrándose en aquellos relatos olvidados. Supo que había que recordar la conexión entre su familia y las leyendas que solían ser contadas a la luz de la luna. La imagen de un viejo amuleto en el desván de su casa le golpeó como un rayo. «El amuleto de la luz podría ayudarme»,
pensó. Sin embargo, había un dilema, el amuleto también era parte de algo más siniestro. En su mente, surgieron viejas advertencias sobre cómo la luz podría traer a sombras incluso peores, sudor frío le recorría la espalda. Miró hacia la sombra, que ahora parecía burlesca, esperando su siguiente movimiento. Miguel respiró hondo y avanzó, la luz escaneando las sombras que lo acechaban, determinando cada rincón sombrío. No tengo miedo. Haré lo que deba hacerse, aunque eso signifique enfrentar lo peor de mi familia, declaró, desafiando lo que sentía como su destino. Las risas de la sombra se transformaron en gemidos, y Miguel sintió que era el momento. En su mente, evocó la imagen del amuleto. Si debo usarlo, que así sea. Pero, ¿qué precio debo pagar? La sombra se acercó, y los ojos de Miguel se hicieron grandes al darse cuenta de lo que implicaba. No puedes ser tan tonto, niño. Tu madre, tu abuela, están atadas a este ciclo. Si tomas el amuleto, algunos serán sacrificados. Preferiría perderlo todo que seguir así, murmulló Miguel, su voz más firme ahora, mientras sus manos llevaban la luz a su pecho. No me detendrás. De repente, la sombra lanzó un grito desgarrador y un torrente de oscuridad arremetió hacia él, como una ola imparable. Miguel sintió su corazón latir con fuerza, como si el tiempo se detuviera por un instante. Lejos, muy lejos, escuchaba susurros que eran ecos de advertencias y lamentos. ¿Cómo podrás vivir con el peso de la culpa? Si alguien tiene que caer, que sea por tu elección, la sombra dijo, y en su voz había una mezcla de desafío y temor. A medida que Miguel levantaba su mano, a falta de otro momento de duda, una chispa profunda de traición brotó en su interior. ¿Podía sacrificar a un ser querido para salvarse a sí mismo? Justo entonces, su abuela le sonrió desde el resplandor eterno, era una mirada que decía todo. La sombra se abalanzó, dispuesta a consumirlo, y justo cuando la oscuridad parecía devorarlo, él gritó, no lo permitiré. No aceptaré más traiciones. La luz estalló, envolviendo todo a su alrededor, y Miguel se sintió elevarse. Pudo ver su vida, sus seres queridos, y comprendió que, aunque debía enfrentarse a un sacrificio, nunca estaría solo en su lucha. Pero el verdadero horror estaba por llegar, al dar una elección a aquellos que nunca lo dejaron ir. En ese instante de claridad, algo oscuro se desvaneció, pero otros ecos de antiguas maldiciones comenzaron a surgir de la profundidad del camino que creía haber dejado atrás. La historia de su familia no había terminado, estaba a punto de cobrar vida de nuevo. Miguel cayó al suelo, exhausto y confundido, el aire aún vibrando con la energía de su elección. Pero, la sombra había desaparecido, y en el silencio, una pregunta emergió en su mente y en las sombras del desván, ¿con qué legado se enfrentaría ahora, y qué viejos secretos resurgirían de la oscuridad eterna? No podía deshacerse de esa sensación de que el terror apenas comenzaba, porque en el fondo sabía que ese remolino de poder y culpa era solo el preludio de algo mucho más aterrador. La verdadera batalla estaba aún por llegar. La noche en la Rumorosa se tornó más oscura. Miguel sentía el peso de la historia familiar sobre sus hombros, como si cada sombra que lo rodeaba murmurara secretos ocultos. Respiró hondo, aferrándose a la luz que había despertado en su interior. La sombra, ahora disminuida, parecía retroceder, pero Miguel sabía que no podía confiarse. Había más en juego. Abrázame la verdad, murmuró, recordando las palabras de su madre. Era el momento de enfrentarse a la oscuridad, no solo por él, sino por aquellos que siempre habían estado atados a esa maldición. Las figuras familiares, desdibujadas por el miedo, comenzaron a aparecer en la niebla, como si las memorias guardadas en su corazón reclamaran atención. La figura de su abuela, la mujer escarlata, su madre, todo lo que había temido y amado se extendía ante él como un laberinto de caos. ¿Qué es lo que verdaderamente debo sacrificar?, se preguntó, comprendiendo que el silencio no lo liberaría. La sombra, ahora temblorosa, se plantó frente a él, su forma tomando matices más nítidos, pero no tan amenazantes. Te llamo por tu sangre, Miguel, dijo, su voz resonando a través de la oscuridad.
El legado busca un dueño. ¿Estás listo para reclamarlo? Miguel sintió un escalofrío, el temor intentaba aferrarse a él. No se trata de reclamar, se trata de romper cadenas, respondió, con fuerza. La luz en su interior resplandecía, iluminando su camino entre la niebla, las historias de sufrimiento y sacrificio comenzaron a cobrar vida. Mi padre, mi abuelo todos se enfrentaron a esto, pensó. No puedo huir del legado, pero puedo modificarlo. La sombra se encarnó en una imagen más familiar, la del trailero, que lo había atormentado. Te lo vuelvo a preguntar, niño. ¿Qué estás dispuesto a entregar para liberarte? ¿Vas a sacrificar a tu madre o te atreverás a asumir lo que la verdad trae consigo? Las palabras resonaron en su mente, un eco de antiguas decisiones que habían marcado su linaje. Un nudo se formó en su garganta. Tu madre está atrapada, y si no cierras este capítulo, ella nunca volverá, continuó el trailero Ombra, su risa retumbando como un tambor en la oscuridad. ¿Qué tal si no tiene que ser así?, le cuestionó Miguel, su voz un susurro desafiante. Quizás, al darme cuenta de la verdad, todos podemos ser liberados. Fue entonces cuando la figura de su madre brilló, como si respondiera a su desafío. Miguel. La historia no debe repetirse. La verdad debe salir a la luz, incluso si duele. Tienes el poder de cambiarlo todo. Entonces, elijo enfrentar lo que somos, exclamó Miguel, consciente de que su decisión era la única forma de romper el ciclo. El sacrificio no vendrá de mis seres queridos, sino de aquellos que escondieron la verdad, de la historia que nunca me contaron. Con cada palabra, el aire a su alrededor se tornó más electrizante, como si una tormenta se formara. La sombra comenzó a desvanecerse, su esencia atrapada entre los ecos de las antiguas maldiciones que una vez habían dominado a su familia. Ahora el camino se despeja, ahora que enfrentas tu verdad, dijo la sombra, resignándose al poder que Miguel había desatado. Eres valiente, más de lo que creía. Pero recuerda, Miguel, el miedo puede ser una espada de doble filo. Miguel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, pero no retrocedió. Al contrario, avanzó hacia la luz que emanaba de su madre. Este sacrificio no será en vano, proclamó, consciente de que la historia que ya había comenzado podría transformarse en un nuevo legado. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, Miguel se encontró en el cruce de caminos. Las sombras que habían atormentado a su familia se desvanecieron, pero él sabía que era solo el principio de su nueva realidad. Las historias de su linaje, las traiciones ocultas, salir a la luz era su responsabilidad. Tomando la mano de su madre, él sintió una conexión profunda. Lo que el futuro nos depare, lo enfrentaremos juntos, prometió. La verdad había emergido y con ella, la esperanza de sanar. Los rostros familiares, aunque fugaces, se llenaron de paz mientras la niebla comenzaba a despejarse. El miedo que lo había atormentado ahora se convertía en una lección de fuerza. Miguel sabía que el camino seguiría siendo retador, que su historia no estaba completamente escrita, pero esta vez, sería él quien llevara la pluma, y al final, entre susurros esperanzadores, Miguel sonrió, abrazando no solo el peso de su legado, sino la promesa de que, al haber enfrentado sus sombras, cada paso hacia adelante sería un acto de valentía. Ahora es tu turno de ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas aventuras emocionantes. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y sumarse a la comunidad. No esperes ni un segundo más para participar.